Antes de empezar con el video, les mando saludos a LuigiXXD, Andrés Gein 7, Vicrax 184, Alexi HD, María Paula, Oscar Castedo Bonifacio, Ezequiel Adonis Beisa, Cristian Méndez, Karen González, Diversión y más cosas, María Gel Medina, Triniganín Pérez, Andrea Gutiérrez, Toy Chica, Romina Casimiro Córdoba, Iván HR072, Sonic HD, Manuel Iribín, Nicoye Torre Herrera. Muchas gracias a todos por apoyar mis videos, les mando un abrazo, y sin nada más que decir, comencemos. Sonaron las sirenas del barco, se podía escuchar a todas las personas que habían subido para pasarla bien con su familia, y otras que tan solo subían para comprobar si cumplía con sus expectativas. Este barco estaba dando su primer viaje, y al ser un barco de primera clase, este mismo solo estaba disponible para las personas con muchos recursos económicos. Esto por supuesto si querías entrar como un pasajero, pues dentro del barco también podíamos encontrar muchas personas de clase baja, más estas estaban en el último compartimiento y eran explotados por los dueños del barco para cumplir con las tareas que daban funcionalidad al barco. Entre ellos se encontraba un pequeño niño huérfano, que como si no fuera poco el trabajo que sus superiores le dejaban, los demás trabajadores se aprovechaban de él por ser un niño, y hacían que él hiciera todo el trabajo, o por lo menos la mayor parte, más al niño no le importaba pues, al no tener familia, él prefería tener personas a su alrededor, en vez de quedarse completamente solo, y por supuesto demás aprovechaban para hacer que hiciera sus trabajos y todo lo que le pidieran. Después de 2 días en el barco, este mismo se encontraba en mitad del viaje, el niño se encontraba barriendo una parte del barco poco frecuentada por los pasajeros, a pesar de ser un lugar muy bonito, lleno de plantas y asientos cómodos. Para apreciar el paisaje del mar que se podía ver por todo el lugar, aprovechó que no había nadie para tomar un pequeño descanso, y como era de esperarse, después de trabajar por 2 días sin descanso, este pequeño receso hizo que el niño se quedara dormido en uno de los asientos. Cuando el niño despertó, observó a una mujer mayor que estaba mirando el horizonte desde un asiento muy cerca de donde él estaba. Esto hizo que él se parara de inmediato y se pusiese a limpiar esperando que ella no lo hubiera visto dormir. Tenía miedo de ser regañado en ese lugar, mas en el momento que cogió la escoba, la señora se le acercó y le dijo que dejara de limpiar porque parecía cansado, que si él quisiera podía dormir un poco más, y ella lo cubriría en caso viniera algún trabajador. El niño al principio no quiso hacerlo, pero al final el sueño le ganó y se quedó dormido. Cuando despertó, vio que la señora seguía allí junto a él, y una vez los dos despiertos, la señora empezó a contarle historias de cómo viajaba por todo el mundo. El niño se quedaba cada vez más sorprendido de todo lo que escuchaba. Luego de eso, ambos empezaron a jugar en medio de las flores, y sin darse cuenta ya se habían vuelto completamente inseparables. Por supuesto era la primera vez que alguien había sido tan amable con el niño, el cual al no haber conocido a su madre, no podía dejar de pensar, y una madre sería tan maravillosa como aquella señora con la que se llevaba tan bien. Por supuesto todo lo bueno tiene un final, y cuando vio que se hacía tarde, le dijo a la señora que se tenía que ir, y fue corriendo a su habitación. Todo esto pues se dio cuenta que no había cumplido ninguna tarea que se le había dado ese día. Lo que él quería era llegar rápido a su habitación, y cerrar la puerta para que nadie le dijera nada. Mas una vez hecho esto, vio como la puerta se abría por 5 trabajadores que tenían la llave. Estos entraron mientras decían que vieron al niño disfrutando de un buen tiempo con la señora. También decían que eso era injusto pues ellos estaban trabajando todo el tiempo, solo para al final decir que era hora de un castigo. Lo que sucedió después ya deberían poder imaginarlo.
A la mañana siguiente, el niño despertó con múltiples moretones, heridas y manchas de sangre en la ropa, mas esto no era la primera vez que pasaba, así trató de calmarse un poco, e ir a trabajar como si nada hubiera pasado. Esto fue imposible pues al llegar a la zona de trabajo, no había absolutamente nadie, esto era más que extraño, así que fue a buscarlos por todo el barco, cuando para su sorpresa encontró a un grupo de personas que estaban muy nerviosas por algo, otras de ellas lloraban y otras estaban aterrorizadas. Claro que cuando el niño supo la razón, también se inclinó al lado de las personas aterrorizadas. Resulta que absolutamente todos los trabajadores de ese barco habían sido asesinados en sus cuartos esa misma noche, aún no se sabe cómo, cuándo ni quién lo hizo, y por supuesto que esto causó mucho pánico entre los pasajeros. Como cualquier niño asustado corrió a su cuarto y cerró la puerta para que nadie pudiera pasar, puesto que no se sabía quién era el asesino, el niño prefirió apartarse de todos y tratar de mantenerse con vida. Lo que sea que haya pasado esa noche era desconocido para él, mas sin saber en qué momento se quedó dormido, despertó nuevamente, solo para escuchar que más personas fueron asesinadas. Esta vez ya eran las 6 de la tarde más o menos, y el niño tomó la decisión de no salir de su cuarto para nada, mas lo que estaba por suceder dio un giro inesperado a esta historia. El niño nuevamente volvió a quedarse dormido, pero esta vez empezó a escuchar voces extrañas. Cuando despertó, se encontraba en un lugar oscuro y pequeño, lleno de ropa. Se trataba de un armario, mas cuando abrió la puerta, vio a la señora de ese día durmiendo en su habitación. El niño se preguntaba qué hacía allí, pero sin darle tiempo de pensar, se dio cuenta que tenía un cuchillo ensangrentado en su mano izquierda. Al darse cuenta, todo volvió a ponerse en negro, y sin darse cuenta se encontraba sobre la señora, apuntándola con el cuchillo. El niño obviamente estaba asustado y no sabía qué ocurría. Resulta que, por consecuencia de todos estos años de maltrato físico y psicológico, el niño desarrolló un trastorno de identidad disociativo, algo así como una doble personalidad, y esta había desarrollado un pensamiento de hacerle daño a todo lo que le rodeaba, puesto que de esta manera no tendría que preocuparse de más maltrato. Obviamente mientras esta personalidad tomaba el control, la personalidad bondadosa del niño perdía todos sus recuerdos, y regresando a la escena, la señora abrió los ojos, y a pesar de que se asustó al comienzo, luego soltó un lágrima mientras decía: espero que encuentres la manera de solucionar tu problema, en parte es mi culpa por dejarte solo todos estos años, sabiendo que tarde o temprano desarrollarías esta enfermedad, de verdad lo siento. Dijo la señora por razones que ustedes deberían entender. Pero si bien por un lado, esto hubiera conmovido y hecho llorar al verdadero niño, en ese momento quien tenía el control, era la loca y despiadada personalidad que ni se inmutó al oír esto. Lo siguiente que se escuchó fueron muchas apuñaladas, a lo que el insensible decía: mamá, adiós, espero que nos veamos pronto. Esta frase fue interrumpida por una última apuñalada, mas esta impactó en el corazón del niño. Resulta que las palabras de la madre llegaron de alguna manera a su verdadero hijo, quien logró tomar el control del brazo izquierdo del maniático, y suicidarse con la última fuerza que le quedaba. Mas lo triste es que no le pudo decir ninguna palabra a su madre, quien estaba agonizando justo enfrente de él. Unos días después encontraron el barco, mas no hubo ni un solo sobreviviente. Ya han pasado varios años desde ese día, mas el alma de ese niño no descansó ni un solo momento. Desde aquel día empezó a perseguir en sueños a los parientes de los trabajadores que lo maltrataban, por supuesto siendo controlado por su mala personalidad. Fue así como terminó siendo la pesadilla de un niño que sufría maltratos de su hermano, convirtiéndose en uno de sus temores, ocultándose en un armario igual que aquel día. Mas muchas veces la personalidad bondadosa trata de impedir que el malvado le haga daño al niño, y es por eso es que a veces en el armario encontraremos a la personalidad buena, más otras veces a la mala, que tan solo quiere hacerte daño. El resto es historia.